Saludo a todos en esta fe que anda por el aire, se va comunicando y que seguimos por distintos medios. Agradezco la atención y también la difusión, aún la difusión personal también por las redes sociales. Volvemos al Evangelio de San Marcos, el que más leemos este año, dejando Juan 6, que seguimos 5 domingos. En el capítulo 7, un poco cortado, se puede leer más personalmente todo entero. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Entonces preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñas no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Un poco para ubicar, en primer lugar, la ley de Israel y los judíos observantes, no solamente lavarse las manos era algo de higiene, sino que hacía impuro para el culto, porque esa pureza exterior era requerida para participar del culto. Por eso objetan a Jesús y por eso Jesús le dice: se quedan con lo de afuera, con lo que no importa. Y señala, y nos ayuda en primer lugar, dónde está el pecado y dónde tenemos que cambiar. En primer lugar, en el corazón. Sale de dentro. No es lo exterior, no es tampoco la apariencia, no son las formas, sino el interior del hombre, de donde sale el pecado. Y hace una lista, más o menos así, de pecados. El Evangelio de San Marcos no tiene demasiada dedicación a los temas, digamos, de conducta, a los temas morales. Sí los dice en algunos casos, pero no tiene tanto desarrollo como lo tiene, por ejemplo, San Mateo. Y por eso, de algún modo, casi toda la moral está en este pequeño pasaje. Hay que agregar algunos otros más. Pero, en fin, y para señalar tanto los pecados que son con el cuerpo, como la fornicación, el adulterio, como los pecados frente a las cosas, la avaricia, los robos, como los más interiores, la envidia, el orgullo, la falta de sentido de las cosas, y también los que son con la palabra, la difamación, el hablar mal. Así que están de un modo todos los mandamientos, los 7 mandamientos que van dirigidos al prójimo están aquí señalados. Es bueno observar que nuestra sociedad no habla de pecado, hablamos de culpas, de errores, muchos los tratamos de sacar, los justificamos. Es una sociedad más que está inmensamente potenciada para el adulterio, para la fornicación, o sea, para los pecados de la carne, y los justifica y los vemos todo el tiempo como normales, y que no va a lo hondo. En primer lugar, que se requiere una conversión del corazón, que supone humildad para reconocer que están mal las cosas, que hay pecado, que Dios ha ordenado las cosas y son la verdad del hombre. Y el más hondo del pecado es que es ante Dios, es ofensa a Dios, es imposible cambiar el corazón sin la ayuda de la gracia de Dios. En una cultura que se cierra solo en sí mismo, ni reconoce el pecado ante Dios, ni reconoce la necesidad de la gracia para poder convertirse y volver. Pidamos al Señor, pues, esa pureza que pide la humildad de reconocer el pecado, de reconocer que la ley de Dios es santa y es la verdad del hombre, la humildad para pedir perdón y sobre todo la gracia de la palabra y la gracia del Espíritu Santo para poder ser puros y dar testimonio de la verdad de la vida a la cual Dios nos llama en santidad.
Quisiera conversar un poco con ustedes hoy y dirigirme en lo posible a la juventud y sobre la juventud. El primer domingo de septiembre, todos los años, en el Uruguay, la Iglesia hace la Jornada Nacional de la Juventud, que se realiza según los años o en cada una de las 10 diócesis, simultáneos pero en su lugar, o cada tanto, cada 2 o 3 años, en un solo lugar. Este año es así dispersa. Aquí en Canelones es el domingo 2, en Pando, a partir de las 9:30 con la misa de 10 y después un encuentro de jóvenes. Y es momento de pensar un poquito en la juventud, mirado de distintos ángulos, por decirlo así, ¿no? Los mayores, que ya no somos jóvenes, lo primero tenemos que tratar de no creernos jóvenes, y de no estar como compitiendo. Cada edad tiene lo suyo y además la medida del hombre es la madurez, la responsabilidad y aún la del anciano, yo soy anciano, la sabiduría de mirar la vida en su conjunto y mirarla frente al cielo, frente a la vida eterna y hacia el juicio de Dios. Los adultos tenemos la responsabilidad de no imitar y de no adular a los jóvenes, como que todo lo lindo es ser joven y quererlos parecer a ellos, sino dar justamente el sentido de la vida global. La juventud es una etapa lindísima de la vida. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero lo ha hecho al hacerlo corporal, lo ha hecho que también tenga un desarrollo tanto físico como psicológico, como personal y espiritual. En ese desarrollo la juventud viene primero, podemos distinguir la adolescencia como el comienzo de esos cambios. Adolescentes que se padece algo y por eso desacomoda al que no es niño y todavía no es adulto, lo desacomoda para hacer ese pasaje. Bueno, desde el punto de vista aún biológico, hormonal y físico, su crecimiento, su desarrollo en distintos órdenes y también su apertura al mundo. Pero la juventud es un paso más, adolescencia, que siempre se pueda distinguir, es el tiempo que se abre a descubrir dimensiones de la vida, a asumirlas, la libertad humana, ¿sí? Somos libres desde chicos, pero ahí va adquiriendo mayor amplitud, mayor posibilidad de decisión, una mirada más general a su vida. Por cierto, el joven no puede tener ni debe tener una sabiduría vivida de antemano. Eso que dice, si hubiera vivido antes, no, hay que vivir la juventud. Por ello también tiene que ayudarse, mientras se va abriendo la existencia, de sabiduría de otros y, por cierto, de la palabra de Dios, de la voz de Dios que nos indica la verdad de la vida. Es una etapa en general generosa, entusiasta. Puede ser entusiasta también ese dinamismo, esa pasión que ha de tener todo joven, porque tiene esa fuerza que le da Dios para enfrentar la vida, tiene que irla orientando bien, dirigiéndola bien, ubicándola bien, digamos, en una totalidad, tanto en los principios morales, en adquirir las virtudes. Una palabra un poco desusada, la palabra virtud, pero es una realidad. La virtud son los hábitos buenos que se adquieren por repetición y por voluntad. Va construyendo al hombre. Nosotros no somos solamente que hacemos cosas sueltas. Se va construyendo la persona por las virtudes de ser honesto, de ser veraz, de tener voluntad, de ser generoso, de ser casto. Son las virtudes que se van obteniendo, por supuesto, con la gracia de Dios, con lo bueno que Dios nos dio, Dios al crearnos, pero también con la lucha, con el combate, con la repetición, porque es lo que hace que el hombre, de algún modo, se forje a sí mismo, se construya a sí mismo. La juventud es el tiempo de descubrir para sí mismo la vocación. Vocación es una palabra que se ha perdido un poquito su sentido, porque vocación significa llamado, y es una palabra religiosa. Supone que hay alguien que llama y alguien que escucha. Por eso es Dios que llama y el hombre que escucha. Hay distintos niveles de vocación, por decirlo así. Está la vocación, en primer lugar, a la propia personalidad. Si bien todos hemos de ser,
hombres rectos, personas rectas y cosas en común, exigencias comunes, cada uno tiene una personalidad que tiene que, la recibe y tiene que formarla y atenderla. Segundo lugar está, como decía, el ejercicio moral, el buscar la propia vocación, a qué nos llama Dios, a qué quiere Dios de mí, es la pregunta religiosa, que en parte se descubre en lo que uno tiene en sí mismo y también por la oración y por el ejercicio de la libertad haciendo la voluntad de Dios. Que Dios bendiga nuestra juventud y que los jóvenes quieran encontrar el sentido de sí mismos en el seguimiento de Cristo. El próximo 2 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, te esperamos en la parroquia de Pando para celebrar juntos la 40ª jornada de jóvenes. nuestro lema, como María, decimos sí. no te lo pierdas. Estamos todos invitados. te esperamos.